Hola, bienvenidos a todos una vez más aquí a la Iglesia del Padre y del Hijo, donde vamos a tener hoy una charla muy especial, una tertulia entre los hermanos, donde podremos preguntar y comentar tanto las cosas de la actualidad como las cosas bíblicas. Bueno, vamos a empezar con alguna pregunta con el hermano Manuel, si tiene alguna pregunta para lanzar y responder. Sí, yo quería saber por qué el número 888 se asimila a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, según la tradición hebrea, es así? Porque no logro entenderlo. ¿El 88 o 777? 888, 3 ochos. No sé, yo tampoco lo sé. ¿Dónde le has leído eso? En una revista de estas cristiana, pero hace ya mucho tiempo. No sé, yo había oído que el 7 es el número de Dios, ¿no? Entonces muchos dicen el 777. Por hacer... ejemplo, el canal de Lenita 777. Sí, efectivamente, hay un canal de YouTube que se llama 777. YouTube muy bueno que se llama Elenida 777 y ella siempre lo está comentando y siempre, bueno, pues usa ese número, 777, pero lo del 888 nunca lo había oído. ¿Pero lo has oído en alguna iglesia? O... No, en una revista cristiana. Revista. Luego, por ejemplo, Melquisedec, la orden de Melquisedec, teóricamente él no fue generado. Entonces, ¿qué fue? ¿Como otro Jesucristo? Eso tampoco logro entenderlo. Algunos dicen que fue Jesucristo. Dicen algunos que se identifican a Melquisedec con Jesús. Pero eso no es cierto, porque si os vais a la Biblia, a Hebreos, en la epístola a los Hebreos, dice que era semejante al Hijo de Dios. Y si era semejante, parecido al Hijo de Dios, no podía ser el Hijo de Dios. O sea, es como si yo digo, Manuel es semejante a Enrique. Tú no eres Enrique. Pues entonces ahí están errando los que dicen que Melquisedec era Jesús, el Hijo de Dios. Y luego ese texto, eso que has dicho tú, porque vamos a leer ahora el texto de Hebreos, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días. Dice ese texto de Hebreos, refiriéndose a Melquisedec. ¿Qué significa eso? ¿Que Melquisedec no tenía padre ni madre? Claro que tenía. Dice, luego dice, sin principio ni fin de días. ¿Qué significa eso? ¿Que era un ser eterno? No. Significa sencillamente que no hay registros de quién era el padre y quién era la madre de Melquisedec. Pero claro que tenía padre y madre, porque era un ser humano. Era el rey de Salem, que además era sacerdote. Jerusalén, antes de llamarse Jerusalén, se llamaba Salem. Entonces él era un rey de ahí, al cual Abraham, nuestro padre Abraham, ¿qué hizo? ¿Qué le entregó a Melquisedec? ¿Quién lo sabe? No sé, un tesoro. Los diezmos, parecido. Los diezmos de todo, ¿no? Había tenido Abraham, como sabéis, una batalla para rescatar a su sobrino Lot. Entonces ganó la batalla y dice que le dio los diezmos de todo. Y ese es un texto precisamente que utilizan muchos pastorcillos e iglesieros del sistema apóstata para decir que tenemos que dar el diezmo del dinero a los pastorcillos de las sectas. Pero dice el diezmo de todo, que cuando dice que Abraham dio a Melquisedec el diezmo de todo, se refiere a lo que tenía Abraham. Y lo que tenía Abraham eran muchos camellos, muchas mulas, muchas ovejas, y de eso le dio la 10ª parte a Melquisedec, pero no está hablando de dinero. Entonces no se puede citar ese texto para enseñar la patraña de que tenemos que dar a la 10ª parte del dinero a los pastorcillos. Porque ahora podríamos hablar ahora del tema, por ejemplo, del diezmo. El diezmo nunca era de dinero en la Biblia, jamás. Vosotros que, conocéis el tema también, el diezmo siempre era de productos del campo y de animales, pero nunca de dinero. Y alguno dirá, no, es que claro, no era de dinero porque no existía el dinero en esa época. No, pero... Mentira, existía el dinero, pero los diezmos que Dios mandó, por ejemplo, al pueblo de Israel, siempre eran de productos del campo y de animales. Entonces, si queréis decir alguna cosita más sobre el diezmo. Sí, hay una historia sobre el diezmo de un señor judío que quería honrar a Dios con sus diezmos, pero no tenía cómo transportar sus animales, entonces fue a la otra ciudad y en vez de dar el dinero, se gastó el dinero, el dinero en comprar esos animales, y lo que entregó fue animales, fue
nunca entregó dinero con el diezmo. No sé si sabes tú, Tito, dónde está ese pasaje, que ahora mismo no lo ubico, pero sé que está en el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, lo que hay que dar es ofrendas de amor, como para ayudar a los hermanos, para hacer comidas ágapes, para, pues si un hermano está necesitado, pues también para pagar. No es gratis un local, hay que pagar luz y agua, pero siempre ofréndase, como dice el apóstol Pablo, que cada uno dé según tenga en su corazón. No puedes pretender tener una mega ultra iglesia y exigirles un diezmo, es decir, uno tiene que tener sabiendo pues las personas que hay en tu iglesia y sabiendo las personas que están dando ese dinero, pero según las circunstancias de esas personas. Uno no puede enriquecerse a costa de las ovejas, que es lo que hacen muchos, y les exigen y les manipulan con predicaciones muy emotivas con piano, y al final lo que están haciendo es robar a las ovejas para ellos vivir muy bien sin apenas trabajar, porque recordemos que el apóstol Pablo hacía tiendas con Priscila y Aquila y montaba tiendas, es decir, él trabajaba en la construcción de tiendas para no hacer carga económica a los hermanos. Aunque el apóstol Pablo tenía derecho a recibir un salario, dijo, él era apóstol, y a ver, él era apóstol y también era evangelista. Entonces hay un pasaje que lo dice Pablo, que él tenía ese derecho, pero renunció a ese derecho de recibir un sueldo, un salario, el obrero es digno de su salario. Y hay otro pasaje de Pablo que dice que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? Pues que tienen derecho a que las iglesias apoyen económicamente a ese evangelista. ¿Y por qué tenían que recibir un salario los evangelistas? Porque eran evangelistas itinerantes, iban de ciudad en ciudad predicando. No podían tener un trabajo fijo en un lugar y por lo tanto las iglesias, otros hermanos les tenían que ayudar o bien económicamente o bien con alimentos. Y tenían ese derecho. Y Pablo también tenía ese derecho. Entonces Pablo lo que hizo es renunciar a ese derecho y prefería trabajar con sus propias manos, como ha dicho el hermano Enrique, haciendo tiendas de campaña, para no ser gravoso al resto de los hermanos. Entonces lo que hacía Pablo es pedir ofrendas a las iglesias, él recolectaba ofrendas, y en ese tiempo ¿para quién eran esas ofrendas? Especialmente para los santos de Jerusalén, porque era en la época del Imperio Romano, esa era cuando gobernaba un emperador que se llamaba Claudio. Creo que era el 44, por ahí, año 44. Entonces estalló una gran hambruna por el Imperio Romano y afectó mucho a Tierra Santa, a la zona de Jerusalén y Judea. Entonces las iglesias estaban pasando por muchas necesidades en ese lugar. Entonces lo que hizo Pablo, por todas esas iglesias del mundo grecorromano, recolectó ofrendas y las llevaron ahí a Jerusalén. Que eran ofrendas que evidentemente no eran ofrendas de dinero, eran ofrendas de alimentos, o sea, de granos y tal. Entonces llevaron ahí pues, para que los hermanos que estaban padeciendo hambre pues les pudieran ayudar. Entonces las ofrendas que recogía Pablo no eran ofrendas para él, ¿no? Ni para comprarse una casa, ni un carro de caballos, ni nada de eso. O sea, muy diferente a lo que hacen hoy en día los falsos pastores, que recolectan ofrendas generalmente para sacar de su sueldo o para enriquecerse ellos mismos. Hacen muchos de ellos. Sobre el tema del diezmo quería leer ahora un texto, lo podemos comentar. Son palabras de Jesús. Es en Mateo capítulo 23, el verso 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta», fijaos, menta, eneldo y comino, son 3 semillas, «y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer», es decir, dar el diezmo, «sin dejar de hacer aquello». O sea, esto, cuando dice esto es necesario hacer, se refiere a cumplir la ley, la justicia y la misericordia, sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de dar el diezmo. Pero fijaos bien, ¿a qué se refiere el diezmo? Lo dice Jesús bien claro. Semillas, como eran el eneldo, el comino y la menta. Aquí no habla de dinero por ninguna parte. Aquellos que piden el diezmo del dinero en sus iglesias, en sus sectas, están robando a la gente descaradamente. Están haciendo algo contrario a lo que enseña la Biblia sobre el diezmo. ¿Por qué piden el diezmo del dinero? Pues sencillamente para enriquecerse ellos mismos y vivir a costa del trabajo de los otros. Y así ves a pastorcillos en Estados Unidos, en iglesias de estas evangelocas, viviendo como auténticos marajás, con reyes.
y pavoneándose de sus lujos, porque están robando a la gente a través de ese falso diezmo que es el diezmo monetario. Pero el verdadero diezmo bíblico, claro que la Biblia habla del diezmo, pero siempre es de productos del campo, como son las semillas, la menta, el eneldo, el comino, pero nunca se diezmaba dinero, jamás, nunca. Lo que han hecho la Iglesia Católica y las sectas evangélicas es falsificar el asunto del diezmo para enriquecerse, así es como durante siglos, porque el tema este del diezmo monetario no lo han inventado los pastorcillos evangélicos. El diezmo monetario fue introducido por la Iglesia Católica Romana. Porque muchas veces hoy en día los católicos, los paposos, critican mucho a los evangélicos, pues porque piden el diezmo de dinero, pero pedazo de hipócritas. Si fueron los católicos en la Edad Media los que se inventaron el diezmo monetario. Y así es como esa secta, esa iglesia diabólica, se enriqueció, pidiendo a la gente, sacando a la gente el diezmo del dinero. Eso fue invento de la Iglesia Católica. Y eso muchos católicos pues no lo saben. Creen que esto del diezmo monetario se lo han inventado los pastorcillos protestantes, estos evangélicos. Y los muy hipócritas no saben que es un producto de la Iglesia Católica Romana. Sí, muchas gracias, hermano. Está quedando muy, muy bien explicado lo del tema del diezmo. Yo quería añadir que un pastor sí podría pedir el diezmo, pero si no fuese dinero. Podría tener una habitación en su iglesia, como por ejemplo lo que tenía en el Antiguo Testamento, que se llama el alfolí, y la gente podría gastarse, pues si gana 1.000 euros, se podría gastar 100 euros en llenar esa habitación pues de lentejas, legumbres y bueno, alimentos que puedan servir para hermanos necesitados o como ya dije antes. Entonces podrían crear esta habitación llamada alfolí, porque ya que copian algunas cosas pero luego otras las omiten, ¿no? Entonces esto no va de que solo hagas lo que a ti te interesa, sino que hagas lo que realmente es bíblico. No sé si quieres tú aportar algo, hermano. No, yo sobre este tema no tengo otras preguntas, pero quizás sea más tarde las otras preguntas. Bueno, yo creo que pues vamos a pasar... ¿Podemos tocar más temas? Sí, vamos a pasar a otro tema, Incluso si quieres, podemos hermano. hablar de la actualidad, ahora lo más actual, como es el tema de la falsa pandemia. Yo quería preguntarle al hermano Tito una duda que tengo. Es sobre el día del descanso. El día de descanso en España lo celebramos el domingo, pero en la tradición hebrea y los ingleses lo celebran el Sabbat, es decir, el sábado, Saturday. Entonces, ¿qué día realmente es el día del descanso? No logro entender por qué esa diferencia. Bueno, el día de reposo, Sabbat significa reposo, descanso, reposo. Es el séptimo día de la semana. Y el séptimo día de la semana es el Sabbat, es el sábado. Entonces, es muy interesante, ahora que has sacado ese tema del día del Señor. A ver, la Biblia cuando habla del día del Señor, o bien se puede referir al séptimo día de la semana, o bien se puede referir, por ejemplo, al día de la futura venida gloriosa del Señor, que también es llamado el día del Señor. ¿Qué va a ocurrir? Yo estoy convencido que la venida gloriosa de Cristo va a ocurrir en un día séptimo, el séptimo día de la semana. Y luego aquí es un punto que quería hablar con vosotros. Hay un pasaje de Pedro, del apóstol Pedro, que dice: porque para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahí Pedro nos estaba dando un patrón dentro del calendario divino, del calendario de Dios. Y es lo conocido como la doctrina de los 7000 años, o del séptimo milenio. Entonces, Dios creó la semana, ¿verdad? Según el Génesis, Dios crea la semana de ¿cuántos días? De 7. Eso tiene un patrón profético impresionante, tremendo. Y ese séptimo día de la semana, que es el Sabbat, el sábado, representa al día de reposo de 1000 años que va a venir, y además va a venir pronto, aquí a la tierra. Y eso está plasmado en el calendario de Dios, que no es el calendario actual que tenemos nosotros, que es el calendario gregoriano. Eso es un calendario pagano y falso. Tampoco es el calendario que tienen actualmente los judíos. Ellos tienen, como sabéis, su propio calendario, creo que es según ellos, el 5600 y pico. Año 5600 y pico. Pues no. Según el verdadero calendario de Dios, que es el calendario de Yanok, o calendario de Enoch, estamos en el año 5996.
es decir, el sexto milenio termina, según el calendario de Dios, dentro de 4 años y comenzará el Sabbat. Ese día milenial de 1000 años que está tomado del Apocalipsis. Recordad lo que dijo Pedro, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cada día de la semana, de los 7 días de la semana, representan 1000 años. Porque la Biblia tiene su propia cronología. Adán y Eva, según la Biblia, el calendario bíblico, fueron creados por ahí en el 4004 por ahí antes de Cristo. Dicen. Y más o menos se puede sacar el calendario sumando las edades, las cifras que aparecen en la época antidiluviana y tal. Pues efectivamente, o sea, nos han engañado con eso de que el hombre fue creado que el hombre comenzó a existir hace millones de años y todo eso. Todo eso es mentira, eso es falso. El calendario de Dios está en la Biblia plasmado. Lo que pasa es que Satanás también lo ha falsificado. El diablo falsifica las cosas de Dios y ha falsificado también el calendario de Dios. Hay un pasaje tremendo en la profecía del libro de Daniel que dice que el hombre del cuerno pequeño ese cambiaría los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley. Que cambiaría el calendario, los tiempos y la ley. Es decir, la ley de Dios. Y efectivamente, por ejemplo, la Iglesia Católica cambió la ley de Dios. Y también la Iglesia Católica cambió el calendario el calendario bíblico, metiendo el llamado calendario gregoriano. Un papa que hubo, el Papa Gregorio, y ese es el calendario actual que tenemos, que es un calendario falso. Por eso está profetizado en el libro de Daniel, profetizado que cambiaría los tiempos y la ley. Vivimos en un calendario falso. Entonces, según el calendario de Enoch, y yo escribí hace poco un libro, un estudio muy importante sobre eso, que se puede leer en internet, pues estamos en el 5996 del calendario de Enoch. Y en 4 años, es decir, el 2024, dentro de 4 años, pues nada más y nada menos que comenzaría el 7º milenio. Y el 7º milenio es el milenio mencionado en Apocalipsis, el capítulo 20. O dicho en otras palabras, en 4 años, según el calendario de Dios, vendrá el fin del mundo y la venida de Cristo. Yo personalmente lo creo firmemente. Luego que cada uno de este punto crea lo que quiera, porque hay por ahí gente que dice que no, que será en el 2030, 2030, va a destruir. Van a ser capturados la bestia y el falso profeta y arrojados vivos al lago de fuego. Y Cristo comenzará a gobernar el mundo. Yo creo personalmente que eso va a ser dentro de 4 años. Y 4 años pasan volando, en mi opinión. Luego en este tema de fecha, porque hay gente que siempre dicen, iglesieros, santurrones, dice, no, es que el día y la hora nadie lo sabe. Que Jesús dijo, porque el día y la hora nadie sabe, sino solamente mi Padre que está en los cielos. No entienden ese versículo. No se dan cuenta que Jesús está hablando ahí en tiempo presente, porque el día y la hora nadie sabe, presente. No dijo Jesús, porque el día y la hora no se podrá saber. ¿Verdad que eso no lo dijo Jesús? Dijo, porque el día y la hora nadie sabe, ni aun el Hijo. O sea, en ese momento, cuando Jesús dijo esas palabras, ni el propio Hijo, Jesús, no sabía cuándo será el día y la hora de su venida gloriosa. Pero en ese momento. Entonces, muchos ignorantes lo que hacen es coger esa cita de Jesús y decir, no se puede dar fechas, ¿no? Porque Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe, no. Es que no ves ignorante que está hablando en tiempo presente. Tiempo presente. Es como otro texto que está en Hechos de Jesús. Dice, porque no os toca a vosotros, se lo dijo Jesús a sus apóstoles. Hechos 1, antes de ascender al cielo, Jesús dijo, porque no os toca a vosotros conocer los tiempos y la ley. Perdón, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones y los tiempos. Vamos a leer el texto porque es muy importante. Mirad. Se encuentra en Hechos, capítulo 1. Veréis que solamente Jesús le está hablando a sus apóstoles, dice. Hechos capítulo 1, verso 7. Y les dijo, no os toca a vosotros, a sus apóstoles, a los que estaban con él, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder porque la pregunta que le hicieron a Jesús es la siguiente, mira lo que dice. Dice, verso 6, entonces los que se habían reunido, está hablando de sus apóstoles, que estaban ahí en el Monte de los Olivos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Aquí cuando habla de la restauración de Israel, es que en el Antiguo Testamento hay cientos de profecías que hablan de la restauración de Israel. Nosotros creemos en la futura restauración de la nación de Israel en su tierra. Se van a arrepentir. Ahora Israel es un pueblo satánico, un pueblo lleno de pecado, de inmundicias, y un día van a tener un genuino arrepentimiento. Y es cuando Dios va a restaurar a Israel en su tierra prometida, les va a bendecir, les va a llenar de su espíritu. Entonces, los apóstoles creían, antes de que Jesús se fuera al cielo, que en ese momento Jesús iba a restaurar la nación de Israel. Y ellos querían saber si ahí, en ese momento, es cuando iba a restaurar a Israel. Y la respuesta es esa, la que he leído. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Lo veis? Dice a vosotros. No dice que ese tiempo no se va a conocer en el futuro. Dice a vosotros, a los apóstoles, no os toca conocer los tiempos. Entonces no se está refiriendo a todos los cristianos de todas las épocas. Entonces, porque muchos leen ese versículo y siempre lo citan para decir que no podemos dar fechas. La Biblia nunca